Un minuto pasa de las 9 de la mañana, ya medio que estamos en plena entrevista, se lo decíamos en el arranque del programa, el plebiscito sobre la seguridad social que promueve el PIT-CNT plantea equiparar las jubilaciones mínimas y pensiones mínimas con el salario mínimo nacional, revertir la suba de la edad de retiro y volver a poner el límite en los 60 años y eliminar el pilar de ahorro individual, lo que en nuestro sistema es el régimen de AFAPs. Las tres medidas son expansivas según, en términos de gasto público, según un estudio realizado por CIMBE. Vamos a estar conversando con Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, que viene siendo parte de esta discusión en torno a la seguridad social que hemos tenido a lo largo de este periodo. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Precisemos en qué punto estamos respecto a los aportes que ha hecho el CIMBE en esta discusión, ¿no? Porque ahora hemos hablado mucho a propósito de, en los últimos días, sobre un documento que en realidad no es un documento, es como una columna que escribiste vos en los últimos días hablando de la papeleta o los efectos eventuales del plebiscito de la seguridad social. Esto en realidad obedece a un trabajo más amplio que presentaron en diciembre como parte de los documentos que vienen presentando desde el observatorio. Sí, bueno, en CIMBE tenemos un observatorio de seguridad social que lo arrancamos a trabajar en 2018, a mediados de 2018, y desde entonces hemos ido acumulando, digamos, y presentando documentos de investigación vinculados a la seguridad social en un periodo que era relevante estudiar el tema porque estaba un proceso de reforma, digamos, iniciándose, y bueno, y ahora, si bien esa reforma ya se plasmó en una ley, el debate sigue y bueno, y hay continuas demandas de estudios. En particular, en diciembre presentamos un quinto informe monográfico del observatorio, donde incluíamos estimaciones sobre los impactos en términos de sostenibilidad de la ley 20.130, esto es de la reforma que se aprobó, del punto de partida de la ley 16.703, es decir, lo que teníamos antes. Antes de la reforma del gobierno. Antes de la reforma, e incluimos también estimaciones sobre posibles impactos del plebiscito. Esto lo sacamos en diciembre, ahora con las firmas sobre la mesa, digamos, este informe cobró un poco más de vida. Ahora vamos a entrar ya en esto último, pero, digamos, vos lo has explicado varias veces, ¿no? Hay como tres enfoques que hay que tener a la hora de mirar la seguridad social, ¿no? La cobertura, la sostenibilidad y la suficiencia. CIMBE, que había formado parte importante de la discusión cuando se estaba discutiendo la reforma del gobierno, había puesto el foco sobre todo en cobertura y en suficiencia. Ahí fue que en ese marco de discusión habían sacado, por ejemplo, la famosa calculadora para ver cómo evolucionaban o podrían evolucionar las jubilaciones con y sin reforma. Ahí recibieron munición gruesa del gobierno, se los acusó, el propio Rodolfo Saldain los acusó de estar de alguna forma operando para los intereses del Frente Amplio. Ahora están en otra vereda diferente con esta otra investigación donde ponen el foco en la sostenibilidad, que era algo que no habían mirado con tanto detalle. Antes de entrar en los efectos del plebiscito, me interesa que expliques brevemente a qué llegaron ustedes respecto a la sostenibilidad con la reforma en la que estamos. Porque ahí aparecieron algunos elementos distintos y algunos cálculos distintos a lo que estimó el gobierno en su momento. Sí, bueno, ahí solo un puntito. Nosotros más que el foco, nosotros habíamos hablado y parte del diagnóstico que nosotros veníamos proponiendo, digamos, de seguridad social, decíamos que en términos de cobertura y de suficiencia no estaban los mayores problemas. O sea, siempre como que pusimos la idea de que la reforma surgía más que nada por un tema de sostenibilidad. En comparación con otros países de la región, Uruguay tiene buena cobertura, es decir, la gente que llega a la edad, digamos, mayor de 65, casi todo el mundo recibe una prestación del sistema. Y en términos de suficiencia, el diagnóstico es que la suficiencia también comparada con otros países de la región y del mundo no es mala, y eso se nota en que la pobreza en adultos mayores es muy baja, parte por esta protección que da el sistema, y también en que el reemplazo es relativamente razonable respecto a otros países. Esto de la idea del reemplazo es, bueno, ¿cuánto me baja el ingreso
cuando salgo de la etapa activa y paso a la pasiva. El dato que ustedes tiraban es que una persona que está cobrando un salario o el promedio de los salarios pasa a ser 2/3 de las jubilaciones. O sea, cuando pasás a ser un pasivo, te quedás con el 66% de lo que era el salario promedio. La jubilación promedio es el 66% del salario promedio. Igual siempre que estemos hablando, y hago esta salvedad porque hay mucha gente que está incluida en otros sistemas, siempre que estemos hablando de una persona que hace los aportes como el BPS, digamos, los aportes completos. No. Esto es que en promedio, digamos, la cobertura básicamente es mayor de 65, todo el mundo. Todo el mundo llega, todo el mundo no, pero Uruguay tiene una cobertura de 65 y más que supera el 90%. Sí. De esos son casi la mitad los que hicieron, o un poco menos de la mitad, los que completaron realmente más de 30 años a esa edad, más de 30 años de aporte. Claro, yo te estoy hablando del tipo de aporte. Hay personas que aportan por su salario real, hay personas que aportan por un mínimo, hay distintos tipos de aportes. Entonces, esos 2/3 varían un poco de acuerdo al tipo de aporte que haya podido hacer la persona durante toda su etapa laboral. Sí, ese 66% es básicamente un reemplazo promedio. ¿Cuánto es la jubilación promedio hoy respecto a los ingresos promedios en la etapa activa? Y eso incluye distintas realidades, digamos. Obviamente, como todo promedio, hay gente que se va con menos, hay gente que se va con más. Y en particular, los que tienen mejor reemplazo son las jubilaciones más bajas. ¿Sí? Las que tienen mejor reemplazo son ellas porque los salarios en general te daría un cálculo jubilatorio bajo que el sistema te lo arrima a una mínima y entonces la jubilación termina siendo más parecida a lo que venía siendo el salario. Pero en ese mundo, digamos, del promedio siempre hay heterogeneidades varias y en particular los independientes que aportan por fictos, digamos, son un mundo un poco distinto, donde aportan por fictos, entonces el aporte no está muy relacionado a lo que es su ingreso real, el cálculo jubilatorio tampoco, pero usualmente después terminan arrimados a la mínima, por haber aportado por fictos muy bajos, terminan arrimados a la mínima, y entonces el reemplazo tampoco termina siendo tan malo. Pero bueno, capaz que me fui, me preguntabas de la... Claro, a ver, la estimación del gobierno es que la propuesta reduce o elimina la tendencia creciente del gasto en pasividades en porcentaje del PBI a largo plazo. De alguna forma como estabiliza el gasto en seguridad social, eso con la ley del gobierno. Ustedes hicieron estimaciones que dicen, bueno, esto depende un poco de cómo se ajuste el suplemento solidario, que era uno de los temas de discusión. La ley habilita que el gobierno lo puede modificar o ir ajustando por índice medio de salarios o por IPC. Ahora, ajustarlo por uno o por otro tiene efectos distintos. Si vos ajustás el suplemento solidario por IPC, lo que te ocurre es que vas linkuando el suplemento solidario y entonces parte de la suficiencia, digamos, las jubilaciones van a tender a ser menores en comparación con el sistema anterior, que era una de las virtudes que daba el gobierno. Ahora, si pensamos, si lo ajusta por IMS, lo que va a pasar, o sea, por índice medio de salarios, lo que va a pasar es que en realidad el gasto va a ser un poco más grande de lo que ha estimado el gobierno, por lo menos según sus estudios. Sí, bueno, a nosotros justamente nos daba eso que lo has explicado muy bien, pero que en el fondo, digamos, el impacto en sostenibilidad de la reforma, digamos, de la ley 20130, tiene ese punto débil o trampa, si se quiere. Trampa que no es una trampa, pero que la única válvula de escape que se da la propia ley con mecanismo de ajuste discrecional es el suplemento solidario. Entonces, cuando uno mira la ley, uno puede decir, bien, se armó un diseño que protege fuertemente a las jubilaciones más bajas, digamos, en particular las mínimas, pero no solo las mínimas, digamos, todas las jubilaciones de hasta 30, 35 mil pesos están muy protegidas, si bien el suplemento llega hasta los 42 del valores 2022, a esas últimas le toca muy poquito. Entonces uno puede decir, bueno, la reforma se preocupó mucho de eso, pero después, para lograr el objetivo de sostenibilidad, que al final del día decíamos era el principal objetivo de la reforma, la trampa está en que si a eso lo sostiene por IMS, es decir, eso no va perdiendo peso relativo al resto de la jubilación, la sostenibilidad no se logra. ¿Sí? La forma de lograr esto, y en parte las proyecciones que presenta el gobierno,
asumen implícitamente unos cuantos años de ajuste por IPC y unos años posteriores donde ajusta por la semisuma entre IPC e IMS. La ley plantea que el ajuste es discrecional, o sea, los gobiernos van a tener la capacidad de decidir si ajustan por IMS, por IPC, e incluso hay un margen de 20% del ajuste para menos y para más, de IMS y de IPC. Entonces eso es discrecional, la trayectoria que plantea el gobierno es una trayectoria con un supuesto implícito que es, este es el mecanismo de ajuste del gobierno de hoy hasta 2050. Si eso no ocurre, los resultados son otros. Después teníamos un matiz pequeño también sobre los escenarios macroeconómicos, pero bueno. Bien. Vamos a la papeleta ahora, ¿sí les parece? Sí, pasemos por... No, yo quería entrar en... Pasemos por los 3 puntos claves. Primero repasemos un cuarto. Yo tiraba el titular. Según ustedes, de aprobarse el plebiscito, las 3 medidas tendrían un efecto expansivo sobre el gasto social, en definitiva. ¿Podemos explicar mínimamente los 3 puntos, como de qué forma serían expansivos y qué tan expansivos se puede estimar? Sí, bueno, en particular hay un primer efecto que es el aumento de las mínimas, ¿sí? Pensiones y jubilaciones. La papeleta plantea que pasarían a estar alineadas a el valor que toma hoy, o que toma en cualquier momento, el salario mínimo nacional. Hoy la jubilación mínima es más baja que el punto del salario mínimo nacional, entonces eso es expansivo, digamos, es muy intuitivo. Subo las mínimas, todo el bloque de jubilaciones y pensiones que están por debajo de la mínima van a aumentar y entonces aumenta el gasto, ¿sí? Después tenemos... Ahí me marcaban un atenuante los defensores de la papeleta y es, los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, daban un adelanto de las jubilaciones a mitad de año que después lo integraban a la jubilación y a diferencia de lo que hace este gobierno, que ya lo cuenta como adelanto, efectivamente termina siendo un adelanto, con lo cual lo que dicen es la jubilación mínima hoy si siguiese con esa lógica, estaría bastante más arriba y la distancia entre la jubilación mínima y el salario mínimo sería mucho menor, con lo cual el costo de esa medida sería menor. Bueno, a ver, obviamente los gobiernos tienen después discrecionalidad para mover estos, digamos, para poner plata arriba y, digamos, y mover un poco la jubilación mínima en particular, hasta, si no la fijamos en la Constitución, hay ciertos niveles de discrecionalidad. Hoy la jubilación mínima está por debajo del salario mínimo, si la aumentamos y la equiparamos, aumenta el gasto. Entonces, ahí... Alfredo Cabrera dijo que este primer punto iba a tener un impacto por año de $1.000 millones. Bueno, cuando hablamos de $1.000 millones, a veces en millones de dólares, digamos, a veces se pierden un poco las cifras. Nosotros, ¿cuánto es el efecto de esto? La verdad es que no lo tengo al número preciso. Puede ser, pero ahora mismo no te lo sabría decir. Bien, me parece un poquito mucho, pero... Ese sería un impacto a nivel cuantitativo, digamos. Ese es un impacto cuantitativo. Sí. Pero a nivel cualitativo, si es que se lo podemos llamar así, el hecho de anexar la jubilación mínima al salario mínimo nacional cuando el Estado no pueda hacer frente a tal magnitud de aumento en simultáneo, ¿se corre el riesgo para ti que eventualmente quede también lesionado la clase activa en la medida de que si no puede aumentar los dos, no aumento ninguno? Bueno, eso es uno de los riesgos que advertimos en el trabajo. El salario mínimo es un instrumento de regulación del mercado laboral. Exacto. Y entonces cuando hay movimientos en el salario mínimo en cualquier parte del mundo, los estudios académicos en general lo que tratan de investigar es cuáles son los impactos que tiene ese aumento del salario mínimo en la oferta, en la demanda del mercado de trabajo, ¿sí? En realidad, qué distorsiones genera en el mercado de trabajo y entonces uno fija el salario mínimo pensando en sus efectos en el mercado de trabajo. Ya cuando ese mismo instrumento afecta afecta dos dimensiones distintas, uno ya empieza a tomar decisiones mirando uno, pero mirando el otro. Entonces, en realidad, básicamente, rompemos el objetivo principal del salario mínimo, que es regular el mercado de trabajo. Bien. Y la idea en particular es esa. Si aumenta el gasto, capaz que si yo estoy muy corto de presupuesto, empiezo a priorizar el manejo del salario mínimo pensando en el objetivo gasto y no en la regulación del mercado de trabajo. Indirectamente perjudico la regulación del mercado laboral. Después... Nos quedan 2 puntos, capaz que
podemos ir al más sencillo, digamos, que es el tema de la edad, para después entrar en el de la SAFAP, que es el más engorroso, capaz de entender, o bueno, como de diseño. Ahí tenés, bajar la jubilación a los 60 años, parece bastante obvia digamos, la ecuación. ¿Por qué generaría un déficit? Bueno, porque las personas por 5 años dejarían de aportar como es el régimen actual. ¿Hay algún otro matiz ahí que haya que ver? No, bueno, a ver, el matiz que podemos decir es que el cálculo o los parámetros de la jubilación hacen que la edad de retiro no sea actuarialmente neutra, porque uno podría pensar en un sistema muy neutro, desde el punto de vista actuarial, capaz no importa la edad a la que yo me retiro. Si me retiro muy temprano, cobro una jubilación muy baja, entonces la relación entre aportes y prestaciones es igual a que si me retiro muy tarde. ¿Sí? Me retiro muy tarde, cobro pocos años, pero una jubilación muy alta. Los parámetros de nuestro sistema no están calibrados actuarialmente para que sean neutros, entonces si yo me retiro temprano, básicamente cobro en relación a lo que aporté bastante más que si me retiro tarde. Entonces, posponer el retiro genera un mejor equilibrio entre aportes y prestaciones y por eso reducir la edad de retiro deteriora el déficit. ¿Sí? Es intuitivo, pero podría estar ese matiz, digamos, de que si los parámetros hacen que si te jubilás temprano tu jubilación sea muy baja, quizá el retiro temprano no afectara. Por ejemplo, no sé si es los términos que estás pensando, pero es, bueno, vas a una tasa de reemplazo menor y entonces te podés jubilar a los 60, pero en vez de ir a una tasa de reemplazo de 45% es 35%. Y entonces ahí tenés la posibilidad de jubilarte antes, pero lo que terminás recibiendo es mucho menos. Te pago más tiempo, porque te jubilás temprano, pero te pago menos y entonces en el fondo termino equilibrando las cuentas. Bien, el punto quizás más discutido es el de la eliminación del pilar de ahorro individual, no solo el de las AFAPs. ¿Ustedes ahí qué análisis hacen sobre ese punto? Bueno, nosotros siempre veníamos planteando algo que creo que hoy termina siendo un consenso bastante amplio, al menos en la gente que estudia esto, que es que los sistemas multipilares tienen ventajas sobre los sistemas basados en un solo pilar. ¿Podemos explicar cuáles serían? Los pilares de seguridad social que en general se manejan en la literatura son lo que se llama pilar cero, sería lo primero, que es una prestación no contributiva, no necesaria, no relacionada con el hecho de haber aportado. El pilar 1, que son los pilares de reparto, básicamente como funcionaba EPS y como funcionaban hasta hace poco todos los subsistemas en Uruguay, salvo el régimen general. Y el pilar 2, el pilar de ahorro individual, ¿sí? Que es, en el pilar 1 hay una relación, pero no directa, entre lo que yo aporté y lo que recibo de prestación. En el pilar 2, ahorro individual, hay una relación completa entre lo que yo aporto y lo que voy a recibir de prestación. ¿Por qué decimos que se complementan estos pilares? Pues la seguridad social tiene distintos objetivos y si uno tiene más herramientas, en general las aborda mejor. Uno de los objetivos es evitar la pobreza en la gente que está obligada a salir del mercado laboral por su edad. En general, los pilares cero, esas prestaciones no contributivas, hacen que cuando uno llegue y tenga que salir del mercado laboral, bueno, si hay un pilar cero fuerte, se evita el objetivo de pobreza. Pilar 1 usualmente tiene objetivos distributivos y objetivos de suavizar el reemplazo, porque como decíamos, una cosa es evitarte la pobreza, pero otra cosa es yo venir acostumbrado a un nivel de ingreso y cuando llego al retiro me cae bruscamente. Entonces ahí hay subsidios implícitos para suavizar el reemplazo y para generar efectos distributivos. Y el pilar 2 básicamente tiene el objetivo de, bueno, le ayudo a la gente a trasladar ahorro desde la etapa activa a la etapa pasiva. No es tan fácil para un individuo normal conseguir buenas opciones, dónde colocar sus ahorros, digamos, si lo tuviera que hacer por su cuenta, dónde colocar sus ahorros que rentabilicen bien para después retirarlo al final de la vida. Cuando uno tiene esos tres pilares, bueno, puede decir pilar 0, para evitar la pobreza, una mínima y una prestación no contributiva, un pilar 1, pero que opere hasta cierto nivel de ingreso, es decir, en cierto nivel de ingreso me preocupo de generar esos efectos redistributivos y me preocupo de suavizar el reemplazo, y bueno, y a partir de cierto umbral de ingreso, pilar 2, el sistema no te subsidia, el sistema no te genera el sistema lo único que hace es ayudarte a ahorrar. ¿Sí? Te obliga a ahorrar. Te obliga a ahorrar. Bueno, y te ayuda en el sentido de que
no lo haces vos no te estás preocupando por el portafolio, claro. Te diversifica riesgos. Si vos tenés un portafolio muy chiquito, en general las opciones de inversión son pocas. En un portafolio ya grande, como los que manejan las administradoras, uno puede diversificar riesgos y hacer inversiones más eficientes, ¿sí? Bueno, el sistema multipilar, entonces, desde nuestro punto de vista, es mejor que un sistema con una sola herramienta para tratar de cubrir todo. Porque uno puede tratar de cubrir todo, pero lo termina haciendo de forma menos eficiente. Es decir, yo me preocupo en pobreza y suavizar el reemplazo. Con un pilar 1 probablemente lo logre, pero termine dando un montón de subsidios a gente que no se los quería dar. Está bien. Ahora, eso desde el punto de vista conceptual de por qué tiene sentido tener ese pilar 2 y un sistema de ahorro individual. Ahora, desde el punto de vista de lo que la gente tiene como mirando su caso concreto, un comentario que está arriba de la mesa, las AFAP pagan poco. Bueno, es que ahí viene un punto que es crucial y que decíamos, las jubilaciones del pilar de reparto están cargadas de subsidios. Eso también nosotros lo venimos diciendo. 5 puntos del PBI, ¿correcto? Con los impuestos y tal, más o menos. Para completar. Sí, son 10, 5 igual van con los aportes que hace cada trabajador y 5 se cubren con... Y 5 se cubren. Esos números a veces... O sea, el trabajador recibe más plata de la que aportó. El trabajador recibe más plata de la que aportó. Eso es claro y eso se nota en que hay que poner un financiamiento extra, no alcanza con los aportes. Uno podría decir, bueno, la relación entre aportes, como no son la misma generación, puede variar de que el envejecimiento poblacional te genere ese déficit. Pero cuando lo vemos individualmente, cada trabajador recibe bastante más de lo que aportó. Y en el pilar de ahorro individual no. Y eso hace que el pilar de ahorro individual pague menos que el pilar de reparto. Por eso decíamos, ¿pero tiene sentido subsidiar a partir de determinado nivel de ingreso? Obviamente que si yo te doy una jubilación con subsidio y una sin subsidio, la con subsidio paga más. Bien. ¿Yo quiero darle subsidios a todos? Bueno, ese es el... Me interesa, es por el mismo punto, yo tengo una duda... Bueno, te quiero hacer una consulta que me surgió leyendo bien la papeleta, a ver si es correcta o no. La papeleta del PIT-CNT define que el sistema de seguridad social se va a gestionar exclusivamente por el Estado y por las cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional. Luego define también la papeleta qué prestaciones van a pagar esas entidades. Y por último, indica cuáles van a ser las fuentes de financiamiento que van a financiar, valga la redundancia, esas prestaciones. Y menciona 2, contribuciones obreras y patronales y la asistencia financiera del Estado cada vez que ésta se necesite. Entonces me surge la duda de si esto significa que, de aprobarse la papeleta del PIT-CNT, el Estado va a pasar a estar obligado a asistir financieramente a las 3 cajas, cosa que hoy no tiene obligación de hacer. Bueno, ahí... Es más pregunta para los que interpretan la ley, digamos, más para abogado que para mí. Yo interpreto que sí, pero bueno. Pero eso es un gasto enorme. Aparte porque si lo vinculamos con los 60 años de edad jubilatoria, que se van a fijar en la Constitución, por analizar la caja bancaria, que para ser viable una caja que estaba fundida se aumentó la edad de jubilación a 65. Ahora, no solo el Estado va a tener que asistir financieramente a esa caja, sino que la va a tener que asistir en condiciones de caja fundida, que era 60 años, cuando se empezó a negociar. Sí, a ver, ese es un punto interesante y sobre todo cuando uno mira las reformas que han tenido estas cajas, a diferencia de lo que está pasando ahora o lo que pasó con la discusión de BPS, cuando han llegado a reformarse, en general se entiende que no está implícita la asistencia del Estado. Eso también es un punto discutible porque a veces el Estado, uno no elige aportar a caja bancaria, uno no elige aportar a caja profesional. Yo aporto a caja profesional porque el Estado me obliga a aportar ahí. Entonces siempre queda la duda de, bueno, si llegado el momento no me pagan la jubilación, el Estado me obligó a ir a una caja, ¿quién es el responsable final? Pero como no está asegurada la asistencia del Estado, las reformas usualmente han implicado la contribución de las distintas partes. Estado, pasivos, activos y sector empresarial. Uno puede mirar la reforma de caja bancaria y digamos, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema implicó que los pasivos pongan plata, que los activos aumenten sus tasas de aporte, que el sector empresarial
aumente también sus tasas de aporte e incluso una asistencia del Estado a esa caja, ¿sí? En el gobierno o en el régimen general, eso en general no pasa y creo que es parte de la discusión que derivó en esto, ¿sí? En esta última reforma no se tocaron no se tocó nada desde el lado de los ingresos, que esa fue una de las críticas. Los pasivos no se los tocó tampoco. Digamos, nosotros decimos parte del desequilibrio es porque las jubilaciones y pensiones tienen un componente alto de subsidio. Esto es particularmente relevante en las jubilaciones que son previas al régimen del 96, que todavía son muchísimas. En el medio de la discusión de la última reforma, se bajó el IAS, que podemos decir es la forma en que los pasivos contribuirían a solucionar el déficit del sistema, más pensando en que esas jubilaciones estaban altamente subsidiadas. Y bueno, el hecho de tener asegurado que la asistencia la pone rentas generales es lo que hace que en realidad nadie quiera contribuir a financiar el sistema. Bien. Gonzalo, tenemos que cerrar solo como apunte, porque fue parte del titular, digamos, que arrojó tu columna, es en 10 años el esfuerzo de financiamiento de aprobarse la papeleta va a superar levemente el 1% del PBI y hacia el 2050, o sea, dentro de 25 años, se ubicaría en el orden del 4% del PBI, por encima de lo que está previsto hoy con el actual sistema. Sí, bueno, eso es lo que planteábamos. Y un solo punto que es, a veces la gente dice, dentro de 30 años, dentro de 40 años, Uruguay emite deuda a 30 años, ¿sí? Incluso emite deuda a más tiempo. Entonces, quien le presta plata al país está pensando en si Uruguay va a estar desequilibrado o no dentro de 30 años. Cuando hablamos de 2050, 4 puntos del PBI, es dentro de 25 años, ¿sí? Es un esfuerzo enorme en términos de financiamiento que la sociedad debería hacer, que hoy no está solucionado y que hoy cuando quieras salir al mercado de deuda, endeudarte, quien te va a prestar plata está mirando y poniendo atención a que vos tenés todavía pendiente solucionar una brecha de financiamiento más que interesante, ¿sí? 4 puntos del PBI es casi el presupuesto educativo. Claro. Gonzalo Zunino, muchísimas gracias por estos minutos. Te volvemos a invitar en cualquier momento porque quedaron temas para conversar. Bueno, muy amable, muchas gracias. Hacemos un corte, vamos a seguir en este tema porque al regreso vamos a estar recibiendo a Natalie Barbosa,